El silencio tras los aplausos fue más ensordecedor que cualquier ovación. Clara Méndez acababa de hacer algo que nadie creía posible, transformar un auditorio repleto de ejecutivos escépticos en un mar de lágrimas y sonrisas genuinas usando solo su voz. Pero para entender cómo una mujer de 42 años, despedida 3 veces en el último año y considerada inadecuada para el mercado actual, llegó hasta allí, hay que retroceder 6 meses, cuando todo comenzó con una humillación que casi la destruye por completo. Era un lunes lluvioso de marzo cuando Clara empujó la puerta giratoria del edificio de cristal donde se encontraba Zenith Consultores, cargando una caja de cartón con sus pocas pertenencias personales. Sus dedos temblaban, no por el frío, sino por la vergüenza que le ardía en las mejillas como fuego. Dentro de la caja, además de la taza con la foto de su hija Sofía y el pequeño cactus que había resistido valientemente al implacable aire acondicionado de la empresa, había una carta de despido que ni siquiera había podido leer completamente. Las palabras perfil inadecuado para los nuevos estándares de productividad resonaban en su mente como una sentencia definitiva. En el vestíbulo de mármol pulido, Clara casi se resbala cuando sus zapatos planos, los únicos que aún le quedaban después de meses ajustando el presupuesto, pierden adherencia en el suelo mojado. La caja se inclina peligrosamente y ella la aprieta contra el pecho como si fuera el último vestigio de dignidad que le quedaba. Un grupo de jóvenes ejecutivos, uniformados con sus impecables trajes y sonrisas artificiales, pasa a su lado sin inmutarse. Para ellos Clara era invisible, solo otra pieza descartada por la implacable maquinaria corporativa. Afueras, la lluvia caía a cántaros, convirtiendo la ciudad en un borrón gris. Clara permaneció bajo el porche, observando a la gente pasar apresurada, cada uno envuelto en su propia burbuja de urgencia y propósito. No tenía prisa por ir a ninguna parte. No tenía propósito. A sus 42 años, después de 2 décadas dedicadas al mundo corporativo, se sentía como un fantasma, presente, pero sin la suficiente sustancia para ser notada. Su móvil vibró en el bolsillo. Un mensaje de Sofía, su hija de 17 años. Mamá, conseguiste el ascenso, te estoy animando. El corazón de Clara se encogió. ¿Cómo decirle a su hija que, en lugar de un ascenso, había recibido otro despido? ¿Cómo explicarle que la mujer que un día fue considerada prometedora en el Departamento de Recursos Humanos, ahora era vista como obsoleta, demasiado lenta para seguir el ritmo frenético de un mundo que parecía haber dejado atrás a personas como ella? Esa noche, sentada en la pequeña cocina de su apartamento de 2 habitaciones, un espacio que un día le pareció acogedor, pero que ahora se sentía claustrofóbico, Clara hizo los cálculos por 10ª vez. El dinero de la indemnización duraría quizás 2 meses, si eran extremadamente cuidadosas con los gastos. Sofía estaba en su último año de bachillerato, soñando con la facultad de medicina, y Clara sentía el peso aplastante de no poder sostener los sueños de su hija. Fue entonces cuando los recuerdos empezaron a susurrar. Mientras revolvía distraídamente el café que se enfriaba en la taza, Clara se vio transportada a un escenario polvoriento de un pequeño teatro de barrio. Tenía 19 años, el cabello suelto al viento, y su voz resonaba por las filas vacías de sillas rojas descoloridas. En aquella época, ella no era Clara, la empleada desechable. Era Clara, la joven que hacía callar a las multitudes con la primera nota de una canción. Tienes un don, susurraba la voz del maestro Antonio, su antiguo profesor de canto, como un eco lejano. Tu voz no solo emite sonidos, Clara, toca almas. Pero la vida tenía otros planes. Una boda apresurada a los 22, un embarazo inesperado, un divorcio amargo 3 años después. La música se convirtió en un lujo que ya no podía permitirse. Las voces que un día llenaron teatros fueron silenciadas por hojas de cálculo, informes y reuniones interminables. Durante 20 años, Clara enterró su voz bajo capas de responsabilidad y miedo, hasta que olvidó por completo que existía. Ahora sentada en esa cocina silenciosa, con las cuentas esparcidas sobre la mesa y el sabor amargo del rechazo aún en la boca,
Clara se preguntaba si quedaba alguna parte de aquella joven soñadora aún viva dentro de ella. Sofía entró en la cocina, ya con el pijama puesto, y notó inmediatamente la expresión sombría en el rostro de su madre. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó, su voz cargada de una madurez que rompía el corazón de Clara. «Me despidieron otra vez, hija». Las palabras salieron como un suspiro derrotado. Sofía se sentó junto a su madre, poniendo su mano sobre la de ella. «Esas empresas no saben lo que están perdiendo. Siempre fuiste la mejor empleada, la más dedicada. La dedicación ya no basta», murmuró Clara, evitando la mirada esperanzada de su hija. «Quieren gente joven, ágil, que acepte salarios más bajos y trabaje hasta tarde sin quejarse. Entonces quizás sea hora de dejar de intentar encajar en lo que ellos quieren», dijo Sofía, sorprendiendo a Clara con la firmeza de su voz. «¿Recuerdas esas viejas cintas de cassette que guardabas en el ático? Yo las escuchaba a escondidas cuando era pequeña. Tu voz era mágica, mamá». Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Eso fue hace mucho tiempo, Sofía. Ya no soy esa persona. Nunca dejaste de serlo», insistió Sofía. «Solo lo olvidaste por un tiempo». Esa noche Clara subió al ático por primera vez en años. Entre cajas polvorientas y muebles cubiertos por sábanas, encontró un pequeño baúl que guardaba los restos de su vida anterior. Sus manos temblaron al abrir la tapa, como si estuviera profanando una tumba sagrada. Allí estaban los demos que nunca fueron lanzados, partituras amarillentas por el tiempo, fotografías de ella en varios escenarios, y una cinta de cassette con la etiqueta Clara, demostración discográfica Armonía, 1999, con dedos temblorosos, Clara colocó la cinta en un viejo radio que aún funcionaba. Su propia voz resonó en el ático polvoriento, cantando una balada que ella misma había compuesto sobre esperanza y renacimiento. La melodía la envolvió como un cálido abrazo, y Clara lloró, no de tristeza sino de reconocimiento. Allí estaba la persona que había enterrado bajo años de conformidad y miedo. Durante las semanas siguientes, mientras enviaba currículums a empresas que probablemente la rechazarían, Clara comenzó secretamente a ejercitar su voz. Empezó con ejercicios básicos de respiración en la soledad de su habitación, luego progresó a escalas simples. Al principio, su voz salía ronca y desafinada, como un instrumento abandonado que necesita ser afinado, pero, gradualmente, la potencia y la dulzura regresaron. Fue Sofía quien sugirió que se inscribiera en el programa Talentos Olvidados, un segmento de un programa de televisión local que daba oportunidad a personas mayores de 40 años a mostrar habilidades que habían dejado de lado. Clara se resistió inicialmente. La idea de exponerse públicamente después de tantos rechazos la aterrorizaba. «Mamá», dijo Sofía una noche, encontrando a Clara tarareando bajito mientras lavaba los platos, «no puedes guardar este don solo para las paredes de casa. Hay gente por ahí que necesita oír tu voz». «¿Y si fracaso?», preguntó Clara, sus inseguridades aflorando como heridas abiertas. «¿Y si vuelas?», replicó Sofía, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. La inscripción se realizó casi como un acto de desesperación. Clara llenó el formulario online en una madrugada insomne, cuando la soledad pesaba tanto que cualquier posibilidad de conexión parecía válida. Eligió cantar Imagine, de John Lennon, no por ser una canción fácil, pero porque las palabras siempre la habían conmovido profundamente, hablando de un mundo donde las personas podían ser simplemente humanas, sin juicios ni barreras. 2 semanas después, recibió una llamada. Habían seleccionado su inscripción para una audición presencial. El corazón de Clara se aceleró, una mezcla de terror y euforia que no sentía hacía décadas. En la mañana de la audición, Clara se despertó antes de la alarma. Sus nervios estaban tan a flor de piel que apenas pudo tomar café. Se vistió con un sencillo vestido azul marino, el mismo que usaba para las entrevistas de trabajo, y se miró en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta parecía frágil, con arrugas alrededor de los ojos que contaban historias de noches mal dormidas y preocupaciones constantes. Pero había algo diferente en esa mirada, una chispa de determinación que no veía hacía años. El estudio de televisión era más pequeño de lo que Clara había imaginado,
pero la atmósfera era intensa. Había cerca de 20 candidatos, la mayoría visiblemente nerviosos. Clara se sentó en una silla de plástico al lado de un hombre de 50 años que tamborileaba nerviosamente los dedos sobre una guitarra antigua, y una mujer que practicaba pasos de baile con movimientos casi imperceptibles. Clara Méndez, una joven productora con unos auriculares y una carpeta, la llamó. El escenario, bajo las luces intensas, parecía inmenso. 3 jurados estaban sentados detrás de una mesa: Ricardo Álvarez, un renombrado productor musical conocido por descubrir nuevos talentos; Marina Santos, una cantante famosa en los años 90; Carlos Medina, presentador del programa, con su sonrisa profesional y mirada analítica. Entonces, Clara, dijo Carlos, consultando sus notas, usted trabajó en recursos humanos durante 20 años y ahora está desempleada. ¿Qué la hizo pensar que puede tener una carrera musical a los 42 años? La pregunta fue hecha de forma casual, pero Clara sintió el sutil veneno detrás de ella. Respiró hondo, recordando las palabras de Sofía, porque quizás es exactamente a los 42 años que una persona finalmente entiende lo que realmente tiene que decir, respondió Clara, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Marina se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Y qué tiene usted que decir? Clara cerró los ojos por un momento, conectándose con aquella joven de 19 años que un día soñó con tocar almas. Que nunca es tarde para recordar quiénes somos realmente. La música comenzó, una versión instrumental suave de Imagine. Clara respiró hondo y comenzó a cantar. Las primeras notas salieron temblorosas, pero conforme la música progresaba, algo extraordinario sucedió. La voz de Clara no solo mejoró, se transformó. Cada palabra cargaba el peso de 2 décadas de experiencia. Cada nota estaba teñida con la vulnerabilidad de quien conoció tanto la esperanza como la desesperación. No estaba solo cantando sobre imaginar un mundo mejor, estaba compartiendo su propia jornada de redescubrimiento. Durante el estribillo, Clara abrió los ojos y vio algo que la sorprendió: lágrimas en los ojos de Marina. Ricardo había dejado de escribir, y la observaba con una intensidad que hacía a Clara sentirse vista, realmente vista, por primera vez en años. Incluso Carlos, conocido por su postura profesional fría, parecía conmovido. Cuando la música terminó, el silencio se extendió por largos segundos. Clara permaneció inmóvil, sin saber si había sido brillante o desastrosa. Ricardo fue el primero en hablar, su voz ligeramente ronca de emoción. Clara, en 30 años en la industria musical, rara vez he oído a alguien cantar con tanta verdad. Usted no estaba actuando, nos estaba contando su historia. Marina asintió con la cabeza, aún limpiándose los ojos discretamente. Su voz tiene algo que no se puede enseñar, un alma vivida. Es poderosa porque es real. Carlos, normalmente el más crítico, se inclinó hacia adelante. Clara, usted nos hizo recordar por qué existe la música, no para impresionar, pero para conectar. Cuando Clara salió del estudio esa tarde, sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared del pasillo. Le habían dicho que la llamarían en una semana con el resultado, pero ella ya se sentía victoriosa. Por primera vez en meses, se sentía viva. La llamada llegó 3 días después. No solo habían seleccionado a Clara para participar en el programa, sino que querían que se presentara en el especial de fin de año, que se grabaría en vivo ante 500 personas y se transmitiría a todo el país. La noticia dejó a Clara en estado de shock. Sofía gritó de alegría y la abrazó con tanta fuerza que casi las derriba en el suelo de la cocina. Pero junto con la euforia, llegó el terror. 500 personas, transmisión nacional, ¿y si fallaba? ¿Y si su voz fallaba en el momento crucial? Mamá, dijo Sofía, sujetando el rostro de Clara entre sus manos, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y todas esas personas que te rechazaron en las empresas? Clara negó con la cabeza, perdida en la intensidad de la mirada de su hija. Ellas tienen miedo a los sentimientos verdaderos. Tú los abrazas, eso es lo que hace que tu voz sea tan especial. En las semanas previas a la presentación,
Clara se dedicó a los ensayos con una pasión que no sentía desde hacía décadas. Se despertaba antes del amanecer y practicaba hasta que la voz se le quedaba ronca. Sofía la ayudaba, cronometrando los ejercicios de respiración y dando feedback honesto sobre cada actuación. Una tarde, mientras Clara cantaba en el pequeño patio trasero de su casa, los vecinos ya se habían acostumbrado a los ensayos. Notó que una pequeña multitud se había formado al otro lado de la valla. Doña Margot, la vecina jubilada, tenía los ojos llorosos. El joven Juan, que vivía en el apartamento de arriba, había dejado de patinar para escuchar. Incluso el gato callejero que solía huir de todos se había acercado y se sentó tranquilamente cerca de la valla. Tu voz, dijo doña Margot, con la voz entrecortada, me recuerda a cuando era joven y creía que todo era posible. Fue entonces cuando Clara comprendió algo fundamental. Su voz no era solo suya, era un vehículo para los recuerdos, los sueños y las esperanzas de todos los que la escuchaban. Cada persona que parecía conmovida por su música, estaba reconociendo algo de sí misma en la vulnerabilidad y autenticidad que Clara ofrecía, y es exactamente por eso que estoy compartiendo esta historia con ustedes hoy, porque creo profundamente que todos tenemos una voz, sea literal o metafórica, que ha sido silenciada por el miedo, las circunstancias o la creencia de que ya es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si el viaje de Clara les está conmoviendo de la misma manera que a mí cuando la conocí, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. No es solo para apoyarme, es para que podamos seguir compartiendo historias como esta, historias que nos recuerdan que nuestra autenticidad es nuestro mayor poder, porque cuando encontramos nuestra verdadera voz, no solo nos transformamos, transformamos a todos a nuestro alrededor. La noche de la presentación llegó como una tormenta inevitable. Clara estaba tras bambalinas, luciendo un sencillo vestido negro que Sofía había insistido en comprarle. Mamá, vas a brillar, así que necesitas algo que no distraiga la atención de tu luz interior. Sus manos sudaban, y sentía como si miles de mariposas estuvieran luchando por escapar de su estómago. A través de las cortinas, podía ver al público acomodándose. 500 personas, cada una con sus propias historias, expectativas y juicios. En la esquina de la primera fila, Clara vio a Sofía, quien había hecho un cartel discreto con las palabras «Vuela, mamá» escrito en letras de colores. Clara, una voz familiar la llamó. Era Ricardo, quien se había acercado tras bambalinas. «¿Cómo te sientes?» «Terrorizada», admitió Clara, sin intentar disimular. Ricardo sonrió. «Perfecto. El terror es la emoción que está más cerca de la trascendencia. Significa que estás a punto de hacer algo que importa». Hizo una pausa, estudiando el rostro tenso de Clara. ¿Puedo contarte un secreto? En tu audición, cuando terminaste de cantar, Marina se volvió hacia mí y dijo, esta mujer no está intentando ser una estrella, está intentando ser humana, y eso es infinitamente más raro. Antes de que Clara pudiera responder, el presentador estaba anunciando, y ahora, una mujer que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para redescubrir nuestros dones, Clara Méndez. Clara caminó hacia el escenario en pasos que parecían ocurrir en cámara lenta. Las luces eran más intensas de lo que recordaba, creando un círculo de claridad que la separaba del resto del mundo. En el centro del escenario había un micrófono simple y un taburete, nada más. Se colocó frente al micrófono y miró al público. 500 caras la miraban, algunas expectantes, otras escépticas, muchas simplemente curiosas. Clara respiró profundo y pensó en todas las veces que había sido rechazada, subestimada, descartada. Pensó en todas las mañanas que había despertado sintiéndose invisible, todas las noches que había llorado de frustración, y luego pensó en Sofía, en doña Margot, en el joven Juan, en todas las personas que habían visto algo en su voz que ella misma había olvidado que poseía. Buenas noches, dijo Clara, su voz resonando claramente por el auditorio. Mi nombre es Clara, y durante 20 años trabajé en oficinas donde nadie sabía que cantaba. De hecho, hasta hace unos meses, ni yo misma lo sabía. Algunas risas nerviosas resonaron por la sala. Hoy quiero cantar una canción que escribí hace muchos años,
cuando aún creía que era posible cambiar el mundo con una canción, perdí esa canción durante 2 décadas, al igual que perdí muchas otras cosas, pero descubrí recientemente que algunas cosas nunca desaparecen realmente, solo esperan a que seamos lo suficientemente valientes para encontrarlas de nuevo. Clara cerró los ojos y comenzó a cantar a capela, sin acompañamiento instrumental. La canción se llamaba Renacer, y la había compuesto a los 21 años, después de una noche particularmente difícil en la que casi dejó de cantar para siempre. Su voz comenzó suave, casi susurrada, hablando de la oscuridad y el miedo, pero a medida que la música avanzaba, crecía en potencia y esperanza. Clara cantaba sobre fénixes que renacen de las cenizas, sobre semillas que florecen tras largos inviernos, sobre personas que encuentran su luz en los momentos más sombríos. Mientras cantaba, Clara abrió los ojos y vio que algo mágico estaba sucediendo. El público no solo escuchaba, lo estaba viviendo. Vio lágrimas en los ojos de una ejecutiva de mediana edad en la tercera fila, que probablemente estaba librando sus propias batallas corporativas. Un anciano en la grada cerró los ojos y se mecía suavemente, como si la música lo estuviera llevando de vuelta a un momento precioso de su juventud. Más impresionante aún, Clara notó que las expresiones escépticas y críticas habían desaparecido. En su lugar, había una vulnerabilidad colectiva, como si su música hubiera creado un espacio seguro donde todos podían recordar sus propios sueños olvidados. En el clímax de la canción, cuando Clara alcanzó una nota particularmente alta y poderosa, cantando sobre el valor de reinventarse, vio que incluso los técnicos tras bastidores habían dejado de trabajar para escuchar. El camarógrafo más cercano tenía los ojos húmedos, y el director del programa hacía gestos entusiastas a su equipo. Cuando la música terminó, el silencio que siguió fue diferente al que Clara había experimentado en la audición. Este no era un silencio de juicio o vacilación, era un silencio de reverencia, como el que sucede en una iglesia después de una oración particularmente conmovedora. Luego, lentamente, una persona comenzó a aplaudir, después otra. En segundos, todo el público estaba de pie, no solo aplaudiendo, sino gritando y llorando. Sofía estaba saltando en su asiento, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Marina, en el panel de jurado, no hacía ningún esfuerzo por ocultar que estaba sollozando, pero fue la reacción de Carlos la que más sorprendió a Clara. El presentador, conocido por su compostura profesional, estaba de pie, aplaudiendo con una intensidad que hacía que sus brazos temblaran. Cuando los aplausos finalmente disminuyeron lo suficiente para que él hablara, su voz estaba visiblemente emocionada. Clara, dijo, luchando por controlar su propia voz, en 15 años presentando este programa, nunca he visto a una audiencia responder así. No solo cantaste, nos recordaste quiénes somos debajo de todas las capas de miedo y conformidad. Ricardo se inclinó hacia el micrófono, aún limpiándose los ojos. Clara, cuando cantaste esa primera nota en la audición, supe que estaba ante algo especial, pero hoy has demostrado que la música verdadera no proviene de la perfección técnica, proviene del valor de ser completamente vulnerable. Marina, finalmente recuperando la compostura, añadió, hay cantantes que impresionan, cantantes que entretienen, y cantantes que transforman. Tú, Clara, transformas. Nos has hecho recordar que todos tenemos una canción dentro de nosotros que merece ser escuchada. En los días que siguieron a la presentación, la vida de Clara cambió de forma surrealista. El vídeo de su actuación se volvió viral en las redes sociales, siendo compartido millones de veces con comentarios que la dejaban sin palabras. Personas de todo el país enviaban mensajes contando cómo su música las había inspirado a redescubrir sus propios talentos olvidados. Una profesora jubilada de 60 años escribió que había vuelto a pintar después de 15 años. Un ingeniero de 55 años dijo que su canción lo animó a finalmente abrir el pequeño taller de carpintería con el que siempre había soñado. Cientos de personas compartían sus propias historias de renacimiento y redescubrimiento, pero quizás el momento más conmovedor llegó 3 semanas después, cuando Clara recibió una llamada inesperada. Era de Zenith Consultores, la empresa que la había despedido meses antes. Clara,
dijo la voz de Sandra, la gerente de REHH, me gustaría hablar contigo sobre una oportunidad. Clara casi se rió. Sandra, ustedes me despidieron hace 4 meses diciendo que tenía un perfil inadecuado, lo sé, y bueno, cometimos un error. Vimos tu presentación en la televisión y nos dimos cuenta de que lo que interpretamos como inadecuación era, en realidad, autenticidad. Nos gustaría ofrecerte un puesto de gerente de desarrollo personal, ayudando a otros empleados a encontrar su potencial oculto. Clara hizo una pausa, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Sandra, agradezco la oferta, pero ya no estoy buscando encajar en moldes hechos por otras personas. Estoy creando los míos propios. De hecho, Clara había recibido varias ofertas en las semanas siguientes, propuestas para grabar un álbum, contratos para conciertos, invitaciones para charlas motivacionales, pero la oportunidad que más la emocionó vino de una fuente inesperada. Un centro comunitario en un barrio desfavorecido quería que ella creara un programa musical para personas desempleadas mayores de 40 años. La idea, explicó Carla, la coordinadora del centro, es usar la música como terapia y herramienta de empoderamiento. Queremos mostrar a personas que se sienten descartadas por la sociedad que todavía tienen mucho que ofrecer. Clara aceptó inmediatamente. 2 veces por semana se reunía con un grupo de 15 personas, ex ejecutivos, obreros jubilados prematuramente, amas de casa que volvían al mercado laboral tras décadas. Juntos, exploraban no solo técnicas vocales, sino también el arte de reconectarse con partes olvidadas de sí mismos. Fue durante una de esas sesiones que Clara tuvo su mayor epifanía. Estaba trabajando con Miguel, un contador de 50 años que había perdido el empleo y la confianza en sí mismo. Él insistía en que no sabía cantar, que su voz era horrible. Miguel, dijo Clara suavemente, estás intentando cantar con la voz que crees que deberías tener. ¿Qué tal si intentas cantar con la voz que realmente tienes? Cuando Miguel finalmente se relajó y dejó de intentar impresionar, su voz reveló una calidad cálida y envolvente que hizo que todo el grupo callara en admiración. Lágrimas corrieron por su rostro, no de vergüenza, sino de reconocimiento. Lo había olvidado, susurró, que todavía existía algo bello dentro de mí. Fue en ese momento que Clara comprendió completamente su verdadera misión. Su voz no era importante por sí sola, era importante como un espejo que ayudaba a otras personas a encontrar sus propias voces. Ella no era una cantante que enseñaba música, era una guía que ayudaba a las personas a reencontrarse. 6 meses después de su primera presentación, Clara estaba de nuevo en un escenario, pero esta vez no estaba sola. A su lado estaban Miguel, doña Margot, Juan, el del skate, y todos los demás miembros de su grupo comunitario. Habían organizado un concierto benéfico llamado Voces Redescubiertas, donde cada persona compartiría una canción que representara su viaje de renacimiento. Mientras Clara miraba al público, una mezcla de familiares, amigos y extraños curiosos, vio a Sofía en la primera fila, usando una camiseta que decía, mi madre encontró su voz y me enseñó a encontrar la mía. Buenas noches, dijo Clara al micrófono, su voz resonando con una confianza que ahora era natural. Hace un año, era una mujer que había olvidado quién era. Hoy, no solo lo recordé, descubrí que mi verdadera voz nunca fue sobre cantar perfectamente, fue sobre cantar con verdad. Ella hizo un gesto hacia sus compañeros de escenario. Todos nosotros aquí ya fuimos considerados inadecuados, pasados de moda, desechables, pero descubrimos algo que ninguna empresa puede dar o quitar: la capacidad de reinventarnos, de encontrar belleza en nuestras imperfecciones, de transformar nuestra vulnerabilidad en fortaleza. El concierto que siguió fue una celebración de imperfecciones transformadas en arte. Miguel cantó una balada que él mismo había compuesto sobre nuevos comienzos. Doña Margot interpretó una canción de su juventud con una fragilidad que era paradójicamente poderosa. Juan rapeó sobre encontrar un propósito más allá de la rebeldía adolescente, y Clara cantó Renacer de nuevo,
pero esta vez no estaba sola. Su voz fue acompañada por un coro de personas que habían aprendido que sus historias de fracaso eran, en realidad, historias de resistencia y transformación. Cuando la última nota resonó por el auditorio y los aplausos estallaron una vez más, Clara sintió una paz profunda instalarse en su corazón. Había encontrado algo mucho más valioso que un empleo o reconocimiento. Había encontrado su propósito. Tras bambalinas, Sofía la abrazó con fuerza. Mamá, te salvaste a ti misma y a tantas otras personas. Clara sonrió, acariciando el cabello de su hija. En realidad, hija, descubrí que salvar a otras personas es la mejor manera de salvarnos a nosotros mismos. Pasaron meses, y el programa Voces Redescubiertas se expandió a otros barrios de la ciudad. Clara recibió invitaciones para replicar el proyecto en otras ciudades, e incluso otros países mostraron interés, pero ella mantuvo sus pies firmemente plantados en su comunidad, trabajando con personas reales que enfrentaban desafíos reales. Una tarde, mientras ordenaba partituras en su pequeña sala de música, una habitación que había convertido con la ayuda entusiasta de Sofía, Clara encontró aquella vieja cinta de cassette que había redescubierto en el ático. La sostuvo contra la luz, observando cómo el plástico se había amarillentado con el tiempo. En esa cinta estaba la voz de una joven de 20 años, llena de sueños y miedo en igual medida. Clara sonrió, dándose cuenta de que aquella joven y la mujer en la que se había convertido no eran personas diferentes, eran capítulos de la misma historia, conectadas por una línea invisible de autenticidad que había sobrevivido a décadas de silencio. Sofía, cada rechazo me acercó más a aceptar quién soy realmente. Cada año de silencio hizo mi voz más poderosa cuando finalmente decidí usarla. No cambiaría nada, porque todo me trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta esta conversación contigo, a música continuo ecoando pela casa, carregada pela brisa nocturna, tocando corazones que nem sabían que precisaban ser tocados, despertando voces que ha muito tempo aguardaban a coragem para cantar.